Buenos días para todos y todas en esta segunda sesión de nuestro encuentro nacional de responsables de centros culturales, de coordinadores de museos y en esta ocasión invitados muy especiales de otras áreas, tanto en Bogotá como de otros cargos y ocupaciones en nuestros centros culturales. Contamos con la asistencia de algunos de nuestros profesionales, de analistas, interesados desde luego en el tema que estamos tratando en este encuentro. Así que antes de iniciar esta sesión, nos acompaña en esta jornada nuestra subgerente cultural, a quien quisiera cederle el uso de la palabra en este momento. Buenos días, Ángela. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias, Fernando. Veo a algunos de ustedes aquí en la pantalla, no alcanzo a verlos a todos, pero pues sé que estamos. Lo primero que me alegra es eso que dice Fernando, que hay varias personas que no son solamente jefes y gerentes, sino que tenemos personas de otras áreas. Pues yo solamente voy a usar 5 minutos para darles un saludo, reiterarles pues lo que les he dicho muchas veces en estos largos meses de extraño relacionamiento, y es que pues infinitas gracias a todos ustedes por todo, por ser capaces de llevar esto adelante, sobre todo por transformarse radicalmente, por tener todo el entusiasmo para hacer esto de otra manera, por responderle a nuestros públicos de maneras nuevas, diversas. Si yo tengo que resumir en una palabra lo que ha sido para la Subgerencia Cultural todo este año, ha sido aprendizaje. Hemos aprendido cantidades y sobre todo hemos aprendido de ustedes, porque lo que yo saco de todo esto es un cambio estructural en la manera como entendemos lo que hacemos. Eso empieza por mí, de una manera como entiendo lo que significa ser parte de una red de redes, como nos gusta decir este año, que me encanta además que lo estemos apropiando así, y de contar con un grupo de trabajo en todos los rincones y con tantísimo talento y tanto para decir. Una de las cosas, ayer trabajábamos en un documento y una de las cosas que ponía en este documento es que una de las cosas que hemos hecho es cambiar nuestros lugares de enunciación. Tradicionalmente el banco, siendo una institución tan fuerte, tan sólida, tan rígida, por eso mismo, tiene un lugar de enunciación. Pero si hay algo que la pandemia hizo con nosotros, fue decirnos tienen que hablar desde miles de lugares y no necesariamente pasando por filtros. Siempre lo habíamos hecho, obviamente, en el trabajo de la red. Es más claro, sí, es más claro porque están en la ciudad, conocen a sus públicos, pero en otras cosas, por ejemplo, como se habla hoy desde las redes sociales, como logramos hablar y tener un enorme impacto desde Instagram, o como desde ustedes empiezan a tener muchísima más voz en lo que para ustedes consiste alianzas regionales, ¿sí? de una manera mucho más definida qué quiere decir eso. Y creo que ese es uno de los grandes logros de este año, entre muchos otros que hemos reflexionado juntos. La otra gran cosa que yo quiero destacar también es que tuvimos tiempo de aprender. Me acuerdo que muy al principio, como al segundo día de, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Fernando y yo dijimos, no, se vale aprender, se vale ponernos a estudiar, se vale ponernos todos a capacitarnos. Pues no solo se valió, sino que es lo que siento yo que más ha valido la pena. Todo el mundo dijo, mi oportunidad. Ahí sí creo que, y mucha gente, inclusive ayer nos lo decían en la reunión de gerentes, mucha gente que tal vez no tenía todo el entusiasmo, de pronto dijo, pues oiga, sí, es interesante aprender de esto, es interesante aprender de lo otro. En formas, nos hemos capacitado formalmente y nos hemos capacitado también en el trabajo. Le voy a meter, le voy a cacharrear, le voy a preguntar a fulanito o a fulanita cómo lo hace,
vamos a aprender porque lo vamos a hacer juntos, vamos a aprender porque nos vamos a tirar de cabeza sin saber por dónde hacemos una exposición virtual y terminamos sacándola, de miles de maneras, pero hemos desarrollado nuevas capacidades en toda la red. Y pues de eso se trata entonces esta reunión. Esta reunión justamente es otro momento para reflexionar ya con unos invitados internacionales, y por eso tenía tanto interés de que se unan otras personas, porque entre ese cambiar los lugares de enunciación y lanzarnos todos a transformar y aprender, creo que una de las cosas fundamentales es el trabajo en grupo se tiene que fortalecer mucho más, y tenemos que fortalecer mucho más lo que sabemos los unos de los otros. ¿Cómo podemos trabajar transversal, horizontal, diagonal, circular, como quieran? Ya hay miles de opciones que ustedes mismos han abierto. Entonces, pues, agradezco mucho a Fernando. Yo quiero aprovechar que nunca creo que públicamente he dicho Fernando, a Sandra, a Camila y a Felipe, enormes gracias, porque sé que mantener esta red unida a punta de computador sin presencialidad sí, ha sido una cosa difícil. Estas reuniones, yo personalmente tengo mucha tristeza de que la tengamos que hacer virtual, porque ustedes son un grupo deliciosamente cálido, con el que es muy rico encontrarse de vez en cuando. Extraño mucho su sonrisa, su humor, sus abrazos, de verdad que los extraño muchísimo, y me imagino que ustedes también se extrañan entre sí, porque las reuniones con las sucursales siempre son un momento de afecto, y no son así todas las reuniones del banco. Entonces yo extraño particularmente el afecto de esta red. Y bueno, esperemos que en algún momento lo podamos retomar presencial, pero de todas maneras lo he sentido también a través de los medios virtuales de algunas maneras. Entonces espero que estén todos bien dentro de lo que cabe. Sé que estamos todos muy cansados, yo no sé ustedes, pero yo cada mañana vuelvo a prender el computador y digo, ¡no! Pero aquí estamos, seguimos firmes. Les agradezco mucho por vencer el cansancio, la tristeza, los problemas familiares, el encierro, y brillar como hemos brillado este año. De verdad que es maravilloso. Entonces, nada, yo solamente quería saludarlos y desear que este día sea muy productivo, que sigamos aprendiendo, que sigamos fortaleciendo el trabajo que venimos haciendo. Muchas gracias, Fernando. Chao a todos. Pues muchas gracias, Ángela. Muy esperanzadoras también tus palabras, que nos llenan de entusiasmo y de alegría. Efectivamente, estas reuniones no quisimos dejar que este año tan extraño pasara por encima como una aplanadora, como otra aplanadora, de tantas que hemos tenido este año, justamente por esta crisis sanitaria, por la pandemia. Y quisimos entonces hacer esta reunión de responsables de centros culturales ampliada, también con coordinadores de museos y otros, como ya lo mencionamos, justamente para también fortalecer ese espíritu que se fundamenta en el afecto en esta red de centros culturales. Si hay algo, y estoy completamente de acuerdo contigo, Ángela, es que es una red que se ha fundamentado y se consolida cada vez más en función de los afectos, y lo sentimos en la presencialidad. Hasta cuando tuvimos la oportunidad de tenerlo así, lo seguiremos teniendo cuando nos volvamos a encontrar, pero a través de este año de la virtualidad también lo hemos sentido, y tal vez lo hemos sentido porque nos hemos afincado mucho más en los aprendizajes, que es también en lo que tú insistes, y creo que es muy, muy importante tener claro que aprendemos. No necesariamente nos matriculamos en algo para que nos enseñen, sino que tenemos la voluntad para aprender, y eso es lo más cercano tal vez a ese concepto a veces mal comprendido, que es la humildad. La humildad es esa capacidad fundamentada en la voluntad para aprender siempre. Tener esta mente abierta, los ojos abiertos, los oídos abiertos, a aprender siempre.
y creo que eso es lo más cercano a la definición, al menos para mí, de ese concepto maravilloso que es la humildad. Lo otro es su contrario, que es la soberbia, y creo que cada vez más, a partir de este mundo de los afectos, nos distanciamos de las soberbias, que no nos ayudan en nada, por lo menos en la tarea en la que nosotros estamos. Y justamente para entender cada vez más esas fronteras y esos límites que existen entre las organizaciones, entre las instituciones culturales como las nuestras, con nuestros usuarios y en términos más amplios con los públicos y las comunidades, es como nos hemos planteado esta reflexión de 2 días para este año con todos los integrantes de los centros culturales. Y nos lo planteamos entonces en función de cómo hacemos en nuestro trabajo con las comunidades o cómo podemos mejorar nuestras capacidades, fortalecer nuestras competencias y habilidades, nuestros conocimientos, cómo los ampliamos para llegar a ese trabajo con las comunidades que sean participantes y no solamente participadas. No es que nosotros les enviamos las propuestas a nuestros usuarios y ya, tranquilidad total. No, es cómo recibimos también de los usuarios y en ese sentido cómo se vuelven participantes, cómo se vuelven activos. Ayer justamente que trabajamos con Renato Atías en este sentido de los procesos museológicos, de las actividades culturales, de los patrimonios culturales, de la interculturalidad, de cómo se hace ese trabajo de participación, de interpretación y de reinterpretación de objetos que tienen lugar en instituciones museísticas y en general en centros culturales. Pudimos entender de estas inquietudes y de estas reflexiones que nos planteaba Renato, muy centradas en lo que nosotros hacemos, o por lo menos en lo que nos hemos planteado hacer en adelante, en ese vínculo directo con nuestras comunidades, en ese reforzamiento para el trabajo desde lo local hacia lo universal, que es lo que nos está permitiendo hoy en día el trabajo de la virtualidad. Y hoy quisiéramos entonces trabajar un tema que también nos inquieta y que nos llama mucho la atención, que está relacionado con la educación, con los centros culturales, la educación, las ciencias sociales, entendiendo un poco estos niveles fundamentales, estructurales, que pasan por niveles científicos, pedagógicos, artísticos y que son transversales al quehacer cultural. Y para abordar este tema en esa relación, digamos, de los centros culturales y la educación desde una experiencia o desde muchas experiencias y desde unos niveles conceptuales muy sólidos, hemos invitado a un gran investigador, colega y amigo que lleva mucho tiempo haciendo trabajo alrededor de los temas que a nosotros nos interesan, como lo que nos ha convocado para la reflexión durante estos 2 días. Es Eduardo Saucedo Sánchez, es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Eduardo es licenciado en etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA en México. Es maestro en antropología social y doctor en antropología de Iberoamérica. Tiene una larguísima experiencia como investigador, específicamente en la Sierra Tarahumara, en México, con un pueblo indígena fantástico que lo conocemos conocemos este pueblo por muchos saberes que nos han transmitido, sobre todo por ese ser de caminantes casi que atletas,
también que recorren el mundo transmitiendo saberes, grandes distancias, con grandes tiempos, en fin, todas estas cosas también las ha investigado Eduardo en la Sierra Tarahumara y desde luego tiene muchas otras investigaciones vinculadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene también una larga trayectoria en la docencia, toda vez que pues es profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es también profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT. Es presidente del Grupo Salamanca de Investigación en Museos y Patrimonio Cultural Iberoamericano. Tiene una importante trayectoria vinculada a los museos, toda vez que hoy mismo es el director del Museo Antropológico Potosino en San Luis Potosí, en México. Ha hecho curaduría, asistencia, consejería para el Museo Nacional de Antropología e Historia de México. Tiene una experiencia muy interesante que muy seguramente también nos va a contribuir con sus reflexiones calmadas, como podemos ver tranquila, como podemos ver a Eduardo, y lo escucharemos muy seguramente en esa tranquilidad también que da la experiencia y la profundidad en las reflexiones. Eduardo, es un gran honor contar contigo en esta mañana de trabajo con todos los colegas de las sucursales y de los centros culturales en Bogotá. Queremos escucharte, queremos aprender, queremos seguir en estos aprendizajes, y qué bueno que en esta mañana sea de tu mano. Así que es un gran orgullo que estés con nosotros en Colombia hoy. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todos, me da mucho gusto saludarlos, los saludo con afecto desde aquí, desde San Luis Potosí, México. Quiero agradecer primero que nada a la maestra Sandra Concho también por todas sus amabilidades, todas sus atenciones y por la distinción de poder estar aquí. Me da un montón de gusto en un espacio donde siento yo que vengo más que nada a intercambiar experiencias, quizás sí a compartir algo de lo que yo sé, pero también aprender de ustedes, ¿no? Porque creo que todos los que estamos al frente de un centro cultural, de un museo o algo, tenemos cada vez más claro eso, que este proceso de enseñanza se hace en diálogo, ¿no? Y es justamente a lo que venimos. Y bueno, mi intención es compartirles desde mi experiencia en la docencia, desde mi experiencia en la investigación, desde mi experiencia en algunos campos cercanos al arte, algunas reflexiones de algunas ideas que creo que pueden ser importantes en el contexto de la realidad que estamos viviendo, pero también en el contexto del trabajo que hacemos en favor de la sociedad, ¿no? Y aquí, pues, creo que vale la pena reflexionar mucho sobre lo que estamos viendo. Dicen que las crisis siempre sacan a veces lo mejor, a veces lo peor, pero siempre son también momentos de oportunidad, ¿no? Momentos de repensar y de replantear las cosas. Entonces, creo que viene muy bien justo en este instante, ¿no? Me gustaría, sin más, pasar ya a entrar en materia, decirles también que yo, como decía el doctor Fernando Barona, estoy al frente de un museo que forma a su vez parte de una red de museos, la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, algunas de estas reflexiones que les voy a compartir y de estas ideas han nacido también en el seno de la realidad que nosotros estamos viviendo, de las cosas buenas y también las dificultades que a veces enfrenta formar parte
de una red y sobre todo dedicarnos en estos tiempos tan adversos a la tarea cultural. Entonces, por eso van a ver que muchas veces hablo como en primera persona. Digo, nuestros museos, nuestros recintos, nuestros centros culturales, porque, pues bueno, asumo que muchas de estas ideas que han nacido de mi experiencia formando parte de la red del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues también pueden aportarles algo a ustedes que están en esta red de museos y centros culturales del Banco de la República, ¿no? Les pido, por favor, también que me ayuden a que esta participación pues, pueda ser más interactiva y que todos realmente podamos dialogar, ¿no? Entonces, si en cualquier momento tienen algún comentario o algo que quieran decir, lo pueden hacer, pueden interrumpirme, pueden activar su micrófono, pueden comentar, si quieren pueden levantar la manita virtual, que por ahí hay una también, o lo que ustedes quieran. Ya en algunos puntos yo pediré que participen, les haré algunas preguntas, abriremos el diálogo, etcétera, pero recuerden que en cualquier momento pueden intervenir, pueden preguntarme, pueden decirme, a ver, esto no queda muy claro, o esto me parece interesante por tal cosa, y pues eso va a enriquecer la sesión. Entonces, sin más, me gustaría presentarles, déjenme compartirles pantalla, me gustaría presentarles los objetivos de la sesión y un poco la estructura a partir de la cual vamos a trabajar. Vamos adelante, entonces. Bueno, los objetivos principalmente, como les decía, tienen que ver con reflexionar sobre la importancia de comprender el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Y la labor que desarrollamos los museos y los centros culturales, tanto en el contexto inmediato como en los tiempos que vienen, ¿no? Y por otro lado también es muy importante para mí tratar de introducir algunos temas y elementos provenientes de la historia, principalmente de la antropología, un poquito de las neurociencias, que a pesar de que no es mi especialidad, pero creo que abren una puerta muy interesante, ya lo platicaremos, porque nos ayuda a hacer este vínculo con el arte, y todos estos elementos buscan propiciar la reflexión crítica y constructiva sobre nuestros recintos y sobre nuestra labor, con el fin, desde luego, de poder incidir de forma positiva en el cumplimiento de nuestras tareas institucionales, tanto como parte de una red, en este caso de la red de museos y centros culturales del Banco de la República, pero también desde las particularidades de cada uno de los centros que ustedes dirigen y con los cuales trabajan, ¿correcto? La sesión la vamos a dividir en 5 partes, va a ser una sesión en 5 tiempos. Primero vamos a tener una introducción, con la cual vamos a reflexionar y a dialogar un poco sobre el quehacer cultural en el contexto del mundo actual y en el contexto de las sociedades que habitan o habitamos el mundo actual, ¿no? Después vamos a hablar un poco de historia, qué es la historia y el papel que la historia puede tener y puede aportar en nuestra labor. En un tercer momento vamos a ir más hacia la antropología para pensar y reflexionar sobre el concepto de cultura, porque tanto el concepto de historia como el concepto de cultura son palabras que manejamos constantemente, pero pocas veces nos detenemos a reparar sobre su contenido y las implicaciones que esto tiene, entonces es muy importante. Un cuarto momento donde voy a plantear yo 3 aspectos entre los muchos aspectos y problemáticas que están en torno a nuestra labor como museos, centros culturales. Yo escogí estos 3 porque creo que son muy importantes y se ligan con el resto de la estructura de la sesión. Y por último vamos a cerrar con una reflexión que introduce temas sobre el arte y eso que llaman la accesibilidad emocional. Ahí es donde entra un poco el tema de las neurociencias y la emoción y aspectos que creo que son muy interesantes y no siempre nos detenemos también a reflexionar en torno a estos temas, ¿no? Bueno, ya que tenemos la idea, la estructura, vamos a sin más, a entrar en materia y me gustaría, antes que nada, quiero asumir que algunos de los materiales que envié, les envié 3 materiales, les envié un video que hablaba sobre Michel Foucault, filósofo, personaje importantísimo francés
los intelectuales y científicos sociales más importantes del siglo XX, sin duda. Les envié también un pequeño artículo que hablaba sobre el concepto de cultura y después les envié un video que quizá les pareció un poco extraño para aquellos que lo vieron, que trata sobre el tema de la puesta en escena en el cine. Yo creo que al final de la sesión todo esto va a cobrar sentido y pues bueno, como les digo, esta parte me parece muy interesante, la dejé al final precisamente para que sea, digamos, la parte donde podamos integrarte el resto de los contenidos, pero que gira en torno a cómo las emociones y la sensibilidad artística son capaces de incidir en el aprendizaje y sobre todo en la construcción de vivencias significativas para la gente que asiste a nuestros centros culturales y a nuestros museos. Ya lo vamos a ir viendo, ya lo vamos a ir platicando, y si les parece bien, sin más, vamos y entramos en materia. Muy bien. Bueno, me gustaría saber, aquellos que hayan tenido la oportunidad de revisar el video sobre Michel Foucault, que habla un poco sobre el personaje, ¿no? Sobre su vida, su importancia, pero también sobre las ideas que él tenía, sobre las ideas de cómo funcionaba la sociedad y cómo funcionaba el mundo, y cómo esa manera de funcionar del mundo producía cierto tipo de individuos, ¿no? Michel Foucault nos hablaba un poco de eso, de un mundo que está hecho un poco a la sombra de la agenda de los grupos de poder, ¿no? Y que lo que es la normalidad o lo que es la verdad muchas veces es realmente una construcción a la cual subyacen muchos de estos intereses de los grupos de poder, y bueno, eso tiene una serie de implicaciones, no me quiero adelantar, más bien quisiera escucharlos a ustedes y preguntarles de entrada, si alguien se anima, quiere participar y todo, si están de acuerdo con esa visión o qué piensan respecto a esa visión que nos plantea el video y que desde luego se desprende de la perspectiva de Michel Foucault sobre el mundo actual y sobre el hombre en la actualidad, sobre el ser humano en la actualidad. ¿Qué piensan? ¿Alguien le gustaría comentar algo? Ahí tenemos dos manitos levantadas, Eduardo. Adelante, por favor. Primero Ivonne y después Carolina. Desde luego, los escuchamos. Gracias. Hola, buenos días. Ivonne Mendoza desde Manizales. Bueno, Foucault, pues todos lo sabemos, es uno de los pensadores contemporáneos que nos colocó como en otro lugar en el mundo del pensamiento, del análisis del sistema capitalista y cómo eso influye, digamos, en diferentes esferas de la vida, y a mi juicio es como acompañó, o Pierre Bourdieu, ya relacionado al campo de la cultura, pues se entrelazan en muchos de sus conceptos, y creo que se basó un poco en esto de Foucault. A mí quizás lo que más me impactó un poco del video y de retomar estos temas es el tema de la biopolítica, ¿no? Y cómo nuestros cuerpos, nuestro tiempo, aquello que consideramos que es como muy nuestro y muy libre, hablando de esa libertad ética, pues puede ser que no sea tan nuestro y que no seamos tan libres, ¿sí? Y me entró un poco una angustia existencial de saber que todo está un poco como controlado y que hay unas estructuras de poder que nos controlan. Y esto llevado al escenario de la cultura, pues me parece muy interesante en la medida de comprender un poco como sociedades culturales, como lo que somos, pues tenemos un poco que vernos al espejo y mirar qué tan genuinos son algunas cosas de lo que ocurre en el escenario de la cultura, qué tanto está de ello puesto, digamos, en manos o bajo el control de lo que podríamos denominar como un control del mercado o de esos poderes institucionalizados. ¿Qué tanto de todo eso está en el campo de la cultura? Porque es que a veces yo siento que nos sentimos como distintos, ¿no? Como, no, en la cultura eso no pasa, no, el capitalismo no es tan fuerte, o no, es que todo es como que tratamos de idealizar un poco estos escenarios en los cuales nos movemos, y somos poco conscientes de todas estas intervenciones de otros poderes o de otras partes del sistema
que intervienen en la cultura. Entonces a mí me deja como esa desazón de sentir que todo está un poco cubierto por esto. Y frente al tema de la biopolítica también me parece una cosa y un concepto que pues varios autores lo están manejando recientemente, que es el tema del cuerpo, ¿no? Tanto el cuerpo individual como el cuerpo social, y cómo el cuerpo es como un objeto sujeto, donde se atraviesan todos estos elementos de los cuales el autor señala. Gracias. Correcto, muchas gracias. Antes de escuchar la siguiente participación, creo que es muy importante lo que comenta nuestra compañera, porque efectivamente es inquietante escuchar algunas de estas ideas, porque realmente hablan de que este tema del control puede ser llevado, y desde la perspectiva de Foucault, era llevado también digamos, al control de nuestra mente, al control de nuestro cuerpo, para que cumplamos la obligación que nos toca dentro del cuerpo social. Una obligación que no es natural, que es asignada a partir de la agenda de los grupos de poder, y como existen una serie de mecanismos sociales para normalizar, para hacer que esto se vea como que así debe de ser y no hay más. Creo que es muy interesante y también, desde luego, inquietante. Decían por ahí que el conocimiento puede producirnos muchas satisfacciones, pero también a veces mucha angustia y mucha infelicidad, porque cuando entendemos bien muchas de nuestras realidades, pues claro, es difícil no deprimirnos, ¿verdad? Escuchamos la siguiente participación, por favor. Hola, buenos días. Sobre Foucault, pues yo quería como poner de relieve tres cosas que me quedaron sonando. Una primera es que a pesar de que en el video se muestra casi como un ícono a la figura de Foucault, pues claramente porque están tratando de poner de relieve toda la importancia de su pensamiento, en el principio del video mencionan algo que creo que es importante tener en cuenta, y es que pues él fue un representante de su época. O sea, no es como alguien que llega de arriba o del más allá con una idea revolucionaria, sino que es una manifestación de ese que decían al principio del video, de esas manifestaciones de los años 60 y 70, en donde se dan muchas reflexiones en torno a los límites del poder y a las libertades individuales. Una segunda cosa es también cómo finaliza el video, que es la idea de resistir, de que resistir es tomar la vida propia como una obra de arte, ¿no? Que lo encarna Foucault mismo en su vida y su muerte, porque es toda una puesta en escena, y además creo que sí se relacionaba mucho con el último video que nos proponía revisar, porque la vida misma de Foucault fue una puesta en escena y todo su desarrollo pues del pensamiento. Y una tercera cosa que queda como para mí pues como un motivo importante de reflexión es cómo hablar de las estructuras de poder tan inmersos como estamos en la estructura de poder, y cómo podemos desde esa verticalidad en la que nos encontramos mentalmente, conceptualmente y digamos que institucionalmente, porque las instituciones culturales son también muestras, digamos, exponentes de relaciones de poder, ¿cómo podemos darle la vuelta? Entonces, eso es algo que me parece que pues uno diría, ¿cómo logra una persona como Foucault, que está peleando contra esas estructuras de poder, o que está tratando de iluminar, como decía el video, de ponerle la iluminación a lo que está en la sombra, cómo logra hacerlo sin salirse de manera tal que nadie lo entienda? Porque claro, para que entendamos su discurso tiene que meterse y no puede estar afuera de esa misma estructura de poder. Entonces, un poco también la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros sin salirnos de nuestra institucionalidad, pero asumiendo ese reto de verdad, de abrazar todo lo que siempre se queda por fuera? Desde luego, muy interesante, muy interesante. Y es una pregunta provocadora, sin duda, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que no hay un camino ni una receta, pero el primer paso, sin duda, es cobrar conciencia de esto, reflexionar en torno a esto, entender en dónde estamos parados. Decía por ahí, también hacia la parte del final del video, ahorita me llamó mucho la atención que su compañera mencionaba eso, que la posibilidad de resistir era para Foucault concebir al cuerpo mismo
como una obra de arte, ¿no? Pero hacia el final del video señala que Foucault, muy en sintonía con Nietzsche y con algunos otros personajes también, como dices tú, que forman parte de no de un mismo contexto histórico, pero sí de una misma línea de pensamiento importante, mencionaba que el hombre de la modernidad era un hombre débil, ¿no? Centrado en sí mismo, incapaz de grandes deseos, dedicado a preservarse y a evitar el dolor. También me parece que es un elemento que nos da mucho para reflexionar, porque si entendemos que el mundo en el cual estamos parados y el mundo en donde realizamos nuestra labor cultural, educativa, tiene estas características, entonces podemos empezar a plantearnos y a reflexionar sobre cómo podemos actuar y qué es lo importante o cuáles serían los temas importantes, los aspectos relevantes a partir de los cuales podríamos empezar a enfocar nuestra labor, ¿no? Porque la cultura, el patrimonio, sí son valiosos en sí mismos, pero su verdadero valor, pienso yo, reside en la forma en que somos capaces de utilizarlos para educar, para crear conciencias, para despertar el pensamiento, para incidir en el mundo y transformar nuestra realidad. No sé si habría alguna otra intervención o seguimos adelante. Listo, bueno, yo creo que en el texto Foucault utiliza la noción y el término de biopolítica para hablar de una relación que el poder establece con el cuerpo social de la modernidad. Él describe la transición desde lo que se llama una sociedad soberana hacia una sociedad disciplinaria, como el paso desde una sociedad que define una soberanía en términos de decisión y ritualización de la muerte a una sociedad que gestiona y maximiza la vida como las poblaciones en términos de interés, de un interés nacional, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo y totalmente también en sintonía con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Considerando que él, digamos, vivió este paso de finales de los 60, los años 70, muere un poco más adelante, ya en los 80 y todo esto, pero realmente como que sí nos hace mucha lógica, volteamos a ver el mundo en el que vivimos y como que nos parece que estas ideas realmente nos ayudan a comprender un poco esta realidad, ¿no? Desde mi punto de vista, es importante mantener de forma constante siempre esta reflexión hacia las realidades que estamos viviendo, ¿no? Y cómo algunas de estas ideas, no solo de Foucault, sino de algunas otras gentes que han hecho aportaciones importantes en el campo, sobre todo en las ciencias sociales, que es donde bueno, yo más conozco y me muevo, nos ayudan realmente a comprender nuestra realidad. Tenía un maestro de historia que una vez me comentó, no entendí yo el comentario hasta con el tiempo, me dijo, yo hasta que no acabé mi doctorado en historia, no aprendí a leer el periódico, ¿no? Y creo que se refería un poco a eso, no solo a seguir los enunciados y a hacer una lectura del periódico, sino realmente a comprender lo que nos están diciendo esas noticias y a vernos reflejados en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pienso yo que esto nos da obviamente para pensar un poco lo que estamos viviendo también a nivel de la pandemia, que tanto se ha reflexionado y tanto se ha dicho. Desde luego que es una coyuntura singular, algo excepcional, y bueno, que en menos de un año pues ha volteado al mundo un poco de cabeza y nos ha dado también mucho de qué pensar, ¿no? Pero creo que también esta coyuntura inmediata de la pandemia es atravesada por otra coyuntura histórica muy importante, que es, digamos, esa transición entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Digamos, las últimas 4 décadas más o menos, ¿no? Las 2 últimas del 20, las 2 primeras del 21, que es un periodo que todos hemos atestiguado y donde hemos visto, pues, algunas transformaciones importantes, pero sobre todo ciertas tendencias muy ligadas a los regímenes políticos, económicos, neoliberales, y muchas de las cosas que vienen ahí las hemos visto como exacerbarse, llevarse al límite y llevar al propio ser humano, al planeta y a los seres que lo habitan a ese límite también, ¿no? Entonces creo que es muy importante no perder de vista
ambas coyunturas y entender que están íntimamente relacionadas, ¿no? Por eso la crisis del COVID pues, no ha hecho más que exacerbar muchas de las problemáticas y las crisis previas que ya existían, ¿no? Y ponerlas pues todavía más en evidencia, ¿no? Sin embargo, yo en lo personal pienso que la crisis del COVID no es el principal reto ni el principal desafío que enfrentamos los museos y los centros culturales. Pues sí es verdad que nos ha golpeado fuertemente, y aquí en México, y supongo que allá en Colombia, estamos todavía muchos museos con las puertas cerradas y sin la posibilidad, sin la certeza de cuándo podremos regresar. Sin embargo, esta crisis tiene una clara solución en el mediano plazo, ¿no? En el momento en que haya una vacuna, todo esto va a transformarse, muchos de estos aspectos difíciles van a pasar. No digo que las cosas no cambien o que no existe esta nueva normalidad, pero realmente hay una salida. A diferencia de los grandes problemas, los problemas estructurales que venimos enfrentando, ya no solo los centros culturales y los museos, sino en realidad la educación, la ciencia y la cultura en muchos de nuestros países y de nuestras sociedades, ¿no? Yo estoy convencido de que, a pesar de que en la actualidad hemos visto la reacción de muchos gobiernos frente a la pandemia, y esa reacción nos ha dejado claro que ni la ciencia, ni la cultura, ni la educación son actividades fundamentales para muchas naciones, ¿no? Esto está clarísimo, ¿no? Y más en el caso de las ciencias sociales en particular, ¿no? Sin embargo, pues estoy convencido de que el desarrollo del conocimiento científico, el impulso a la educación y el fomento a los espacios culturales al servicio de la sociedad parecen ser hoy mucho más necesarios que nunca, ¿no? Pues en ellos reside realmente la posibilidad que tenemos para enfrentar los grandes males de nuestro tiempo, los grandes males ya no de Colombia, ya no de México, sino del mundo, ¿no? Y esos grandes males son también los retos que tenemos que enfrentar los museos y los centros culturales, al menos desde mi perspectiva. ¿Cuáles son esos retos? Pues bueno, por ejemplo, las crisis ambientales, la pobreza y la desigualdad económica, la violencia, el destino de la salud física y mental de la humanidad, la desinformación, la influencia desmedida de los medios de comunicación, la violación sistemática de los derechos humanos, desde luego, y algunos otros cánceres como el etnocentrismo, la discriminación, el racismo. Esos son los temas que desde hace décadas vienen lastimando a nuestras sociedades, y esos son los temas que yo siento que también nos toca a nosotros abordar, y nos toca a nosotros brindar herramientas y elementos a la gente para poder salir adelante frente a estos panoramas tan complicados. Es una postura estrictamente personal, pero pues bueno, se las planteo y se las dejo aquí como inicio de la sesión. Vamos hacia la historia. La historia, una palabra que utilizamos mucho, pero que a veces no definimos con claridad su contenido. Y esto en las ciencias sociales es muy importante, porque así como en las matemáticas, en el cálculo, en la ingeniería, los especialistas tienen sus herramientas para trabajar, los químicos tienen su laboratorio, bueno, los científicos sociales tenemos conceptos. Los conceptos son nuestras herramientas, no son simples palabras, son las herramientas a partir de las cuales conceptualizamos y tratamos de explicar el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces es interesante detenernos a pensar un poco en las acepciones que puede tener la historia. Decía el historiador francés Pierre Vilar, es que cuando decimos historia, decimos muchas cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta que muchas de esas cosas son diferentes, ¿no? Y todo lo echamos en el mismo costal, por decirlo de alguna forma. Primer significado muy evidente de la historia. Estoy hablando en el lenguaje común y corriente, digamos, en el uso común que hace la gente de este término en la vida diaria. Historia. Muchas veces se utiliza la palabra historia para hablar de todo lo que aconteció, de todos los acontecimientos del ser humano, sobre todo los acontecimientos del pasado, de todo lo que aconteció antes, ¿no? Decía también, hay una segunda forma de entender la historia, diferente a la primera, y que tiene que ver con que la historia sería todo lo que se ha dicho o lo que se ha escrito sobre esos acontecimientos del pasado. Claro, es algo muy distinto. Una cosa es la conquista y la colonización de Colombia, por ejemplo, y otra cosa es todo lo que se ha escrito y lo que se ha dicho sobre esa conquista y sobre la colonización. Dos cosas diferentes, pero a las cuales nombramos con el mismo término, historia. Otra acepción diferente, una tercera acepción, sería que todo relato
narración, sea verdadera o sea falsa, también le llamamos historia, ¿no? Decimos, bueno, a ver, cuéntame la historia de Blancanieves, ¿no? O ya vas a empezar con tus historias, ya sabemos cómo te pones cuando empiezas con eso. Lo usamos en la vida diaria, lo usamos mucho, y entonces no marcamos una diferencia. Por ejemplo, en el inglés sí marcan claramente la diferencia, ¿no? Ellos utilizan la palabra history para referirse a la historia, a lo que podría ser la historia científica, y utilizan story para llamar a esta sección de la cual estamos hablando, ¿no? Los cuentos, las leyendas, las narraciones, como en la película Toy Story, ¿no? O como en el canal History Channel. Pero en español no tenemos esta diferencia, utilizamos la misma palabra, historia. Y por último, y muy importante, utilizamos la palabra historia también para referirnos a una ciencia social que, contrariamente a lo que muchos creen, es una ciencia relativamente nueva, digamos, de las más actuales. Porque si les preguntan cuánto tiempo tiene la historia, pues quizá muchos de nosotros diríamos, no, pues, híjole, muchísimo tiempo, quizás desde el primer momento en que alguien pensó que era importante recordar algo que sucedió, en ese momento nació la historia, ¿no? Sabemos que nuestras culturas prehispánicas también, en Colombia, en México, tenían muchos métodos y muchas formas de entender y de preservar su propia memoria. Pues eso también podría considerarse historia, sin duda, sí. Pero la historia científica, como ciencia, ya como tal, establecida con fundamentos epistemológicos, teóricos, prácticos, no tiene más de 170 años de antigüedad. Es una ciencia muy nueva, es una ciencia que ha hecho grandes aportaciones, pero que nace, como muchas otras ciencias, en el siglo XIX formalmente, ¿no? Y antes de bajar estos temas a nuestros museos y recintos, quiero hacer una pequeña introducción, porque es interesante y creo que son elementos que necesitamos conocer y que nos pueden ayudar también a reflexionar y a entender más el trasfondo de lo histórico, que además, sobre todo, entender que la historia está en todos lados y en todo momento, ¿no? Bueno, si yo les dijera, si me preguntaran, ¿y cuánto tiempo tiene la historia científica? Ya les dije, como 170 años de existir. Y esta historia, de la propia historia, se puede resumir en 4 tiempos, muy sencillos, se los muestro acá. Un primer momento en el cual van a ser propiamente la historia científica. Ese momento va a estar marcado más o menos en esta coyuntura, entre 1848 y 1870. La historia científica va a nacer de la mano del marxismo, porque va a ser el materialismo histórico la primera metodología, la primera teoría que va a proponer fundamentos científicos, epistemológicos claros para crear una historia del hombre, en este caso basado en la realidad material, en el materialismo, de las sociedades, ¿no? Antes que Marx, créanme, todavía estamos en un periodo donde la historia se confundía fácilmente con la literatura, con las leyendas, con la mitología, con todo tipo de relatos. A partir de Marx se establecen las bases teóricas epistemológicas para que empiece la historia a ser una ciencia, ¿no? Sin embargo, como muchos de ustedes saben seguramente, el marxismo en un primer momento no va a penetrar a las universidades. El marxismo va a estar más al nivel de los movimientos políticos de la Europa del siglo XIX, ¿no? Va a encabezar muchos de estos movimientos, la primavera de los pueblos y muchas independencias y revoluciones, pues bueno, van a estar de la mano del marxismo. Va a ser mucho tiempo más adelante cuando el marxismo ya va a ser reconocido como tal, pero sin embargo va a ser el primer momento fundador de la historia científica. Segundo momento, también es importante, va a ir de 1870 a 1929. ¿Por qué? Porque va a ser el primer momento en el cual se van a establecer una manera de hacer historia en una región geográfica del planeta específica, pero esa manera se va a esparcir a todo el mundo y va a tener implicaciones a nivel mundial. Y esa forma de hacer historia del siglo XIX, que conocemos como historia positivista, ahorita platicamos un poquito de ella, va a ser una historia que va a seguir patente hasta nuestros días de muchas formas, ¿no? Iba a decir que para bien y para mal, yo pienso que más para mal que para bien, pero bueno, es importante mencionarla. Aquí le puse una historia centrada en Alemania y Austria, el espacio germanoparlante, y se va a conocer como historia positivista. Un tercer momento, donde vamos a tener también una revolución
historiográfica importante y donde también esa manera, esa nueva forma de hacer historia va a expandirse al mundo completo y que va a estar representada por la historiografía francesa, principalmente por estos dos personajes que están acá arriba donde está mi puntero, Lucien Febvre y Marc Bloch, y que la ubicamos mucho o la relacionamos con la corriente historiográfica de los anales. Quizá no les suene mucho ni les haga lógica, pero bueno, es solo la introducción. Ahorita vamos aterrizando los temas para que vean por dónde va la cosa. Y un último momento, que ya no nos va a importar mucho, pero aquí se los marco para que sepan cuáles son los 4 tiempos, donde de 1968 al 2000 vamos a encontrar una situación de policentrismo en la innovación teórica y metodológica de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser ya no un país, ya no va a ser Alemania o ya no va a ser Francia, van a ser muchos lugares donde se van a generar las nuevas aportaciones, los nuevos modelos y las nuevas formas de entender la historia. 4 momentos divididos a lo largo de 170 años en los cuales podemos resumir la historia de la historia científica, ¿no? Y representados en su momento por el marxismo, por el positivismo, aquí tenemos a Ranke, ahorita hablamos de él, por los anales franceses y, bueno, pues, también por otros tipos de historiadores. Aquí está Fernand Braudel, también que representa ya otra generación de los anales, pero bueno, solo como contexto. Vamos a centrarnos, sobre todo, quiero hacer 2 comentarios en torno al momento 2 y al momento 3, a lo que es la primera la hegemonía historiográfica, la historia positivista, y después al momento 3. ¿Por qué a la historia positivista? Porque es muy importante entender que esta es una historia que está presente en muchos de nuestro entorno inmediato, ¿no? Y es una historia que no hemos logrado superar. Bueno, la historia positivista, fíjense las fechas, 1870-1929, va a ser un momento de mucho convulsión política, ¿no? Va a haber, insisto, independencias, revoluciones y una serie de cosas que en particular van a tener un impacto con esta forma de hacer historia. Esta historia positivista ofrece una visión que se va a desarrollar en un momento que va a estar marcado por la exacerbación de los nacionalismos, por lo cual la historia va a ser enfocada básicamente hacia funciones de educación cívica y patriótica, ¿no? Y fiel a este nombre de historia positivista, se va a establecer a partir de personajes como este que vemos en pantalla, Leopoldo von Ranke, una visión de los hechos históricos que pretende ser exageradamente objetivista, que va a tratar de equipararse con las ciencias exactas y que va a renunciar a toda dimensión interpretativa del pasado del hombre o de la historia, digamos, ¿no? Esta propuesta va a ver o va a pensar que los documentos escritos son no solo la principal, sino la única fuente válida del trabajo histórico, y se va a enfocar únicamente en aquello que los documentos escritos pueden informar, que es, pues obviamente, hechos biográficos, fechas, cronologías, grandes personajes políticos, militares, y en general ocupadas solo por esos grandes acontecimientos o esos acontecimientos resonantes de la historia, ¿no? Obviamente de esta visión también se va a desprender una perspectiva que nos va a presentar muchas veces la historia de los países en blanco y negro, ¿no? Como los buenos contra los malos, nuestros héroes y nuestros villanos, cuando sabemos que en realidad las cosas son mucho más complejas de esto. Y como les decía, esta historia pues, es producto de su época. Recuérdense que con la Revolución, sobre todo con la Revolución Francesa, se va a tener acceso por primera vez, y los historiadores de aquella época van a tener acceso por primera vez a una cantidad enorme de documentos que eran secreto de Estado, que estaban guardados y que no se podían acceder a ellos. Pues va la Revolución Francesa a democratizar el acceso a estos documentos, ¿correcto? Y esto va a hacer que este tipo de historiadores como Ranke se centren justamente en esta dimensión de la historia. Y como lo ven aquí en su cita, pues expresa claramente su forma de pensar, ¿no? Dice, se deben narrar las cosas tal cual han acontecido. La historia se hace con textos y un historiador serio jamás se atrevería a decir algo que no pudiera respaldar con un documento escrito. Obviamente, pues ya nos parece ingenuo a estas fechas, ¿verdad? Esta postura, pensando de entrada que los documentos escritos nos van a reflejar las cosas tal como pasaron, ¿no? Que no va a haber posiciones o no va a haber intereses detrás de los documentos, pero bueno, muy fiel y muy convencido este hombre, trabajó y creó
una forma de hacer historia que nos es muy cercana todavía. ¿Por qué? Porque nuestros libros de texto, nuestros sistemas escolares y muchas veces también nuestros museos siguen reproduciendo esta visión de la historia donde solo están los grandes personajes, donde solo están los grandes acontecimientos y donde a veces también aparecen los villanos de estas historias, ¿no? Bueno, fíjense qué perspectiva más diferente al momento siguiente, que caracterizado por los historiadores franceses, sobre todo Marc Bloch y Lucien Febvre, y este gran movimiento, esta revolución historiográfica que va a ser conocida como la Escuela de los Anales o la Corriente de los Anales. Sin ahondar mucho, pero fíjense nada más la diferencia de perspectiva. Por un lado, a Marc Bloch, que es un personajazo, ahorita les platico de él, dice acá en la cita que la historia no es una ciencia de hechos muertos del pasado, ¿no? Para Bloch, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Y la diversidad de testimonios históricos es casi infinita, ¿no? Dice, todo lo que el hombre dice o escribe, todo lo que construye y toca, todo puede y debe proporcionarnos información sobre él. Una visión totalmente distinta a la que tenía el alemán Ranke, ¿no? Y Lucien Febvre, pues bueno, pues por el estilo también, ¿no? Nos habla de que la historia se puede hacer con documentos, pero se puede hacer con muchas otras cosas también, ¿no? Menciona las palabras, los signos, los paisajes, los ladrillos, las formas de campo y las malas hierbas, ¿no? Eclipses lunares, etcétera. Dice, con todo lo que siendo propio del hombre depende de él, le sirve, lo expresa, significa su presencia, su actividad, sus gustos y su modo de ser hombre. Nada más con ver, sin ahondar ya en las propuestas y en la metodología y en la perspectiva particular que desarrollaron, nada más con ver la concepción que tenía uno y que tenían estos otros de la historia, pues entendemos que fue un cambio radical y que este tipo de historia, la que nace con Lucien Febvre, con Marc Bloch y con la Corriente de los Anales, es mucho más cercana a la historia que hoy conocemos y hoy entendemos como historia científica, ¿no? Pero déjenme ahondar un segundito en este personajazo, Marc Bloch, de veras, de los intelectuales ejemplares por muchas cosas, ¿no? Este señor, de origen judío, francés, nació en 1866 y murió en el 44, le tocó pelear la Primera Guerra Mundial, de hecho fue capitán, llegó a ser capitán del ejército francés, y una vez acabada la Primera Guerra Mundial, a los 32 años, se licenció del servicio militar para dedicarse a su gran pasión, que era la academia, ¿no? Es importante también decir que en ese servicio que tuvo en la Primera Guerra Mundial, fue condecorado con la Legión de Honor, que como ustedes saben, pues es la distinción más alta que dan a sus soldados el ejército francés, ¿no? Es importante decir que ya él, cuando deja el ejército y empieza con su trabajo académico, la tesis que va a desarrollar sobre la historia medieval le va a valer un puesto en la Universidad de Estrasburgo. Ya iba a conocer a su colega Lucien Febvre, lo veíamos en la anterior diapositiva, ¿no? Con quien fundó una famosísima revista que se llama Anales de Historia Económica y Social en el año 1929. Por eso esta corriente se le conoce como la Corriente de los Anales, por esta revista principalmente, ¿no? Y bueno, pues como ya les dije, va a implicar una verdadera revolución en la forma de hacer y de entender la historia. En 1936 va a pasar a ejercer la docencia en la Sorbona, donde sus ideas y sus enfoques sobre la historia van a revolucionar, por un lado, la visión que se tenía de la Edad Media, pero por otro lado también el propio método de la historia, de hacer historia, ¿no? Es también importante decir que después de la ocupación nazi de Francia, durante ya la Segunda Guerra Mundial, él tenía 54 años, fíjense, les cuento esta parte. Él tenía 54 años cuando los nazis ocupan Francia. Él tenía dinero, una familia muy acomodada, era un muy prestigioso académico ya en su época, y él en realidad no le importaba mucho su raíz judía. Decía que él nunca reivindicaba que era judío, solo cuando estaba con un antisemita, ¿no? Solo cuando oía a alguien que renegaba en contra de los judíos, entonces ahí le salía lo judío y ahí se ponía bravo el hombre, ¿no? Pero cuando los nazis ocupan Francia, ya él teniendo 54 años, teniendo dinero, teniendo varios hijos, teniendo una familia y todo, lo que se le pidió en primera instancia era que cambiara su nombre en la revista, que firmara con un seudónimo, que no firmara con su nombre real para no evidenciar su origen judío, o que dejaran de publicarla, que escogieran.
y él obviamente no escogió ni una ni otra, ¿no? Él siguió, y no solo eso, sino que decidió adherirse a los 54 años a la resistencia y luchar contra los invasores nazis. Poco después va a ser detenido por la Gestapo y va a ser encarcelado, torturado y fusilado en 1994. En su encierro escribió uno de los libros más bonitos y más hermosos que se han escrito en torno a la historia, creo yo, que además sigue siendo fundamental para los historiadores cuando empezamos a formarnos, que está mal traducido el título, lo pusieron por título Introducción a la Historia. El título real es Apología por la Historia. Él lo va a escribir en el encierro, lo va a escribir a manera de notas en un montón de papeles y cosas que una vez después de que fue muerto, o bueno, asesinado por los nazis, su colega Lucien Febvre va a recuperarlas y va a organizar el manuscrito y a publicar el libro, ¿no? Dicen que sus últimas palabras antes de ser fusilado fue «Viva la France». Entonces, creo que es importante, interesante reconocer este tipo de personajes. Pero bueno, la pregunta sería entonces, ¿cómo bajan ya estas ideas hacia nuestros recintos, hacia nuestros museos, ¿no? Primero que nada, yo les plantearía la idea que ya acabamos de ver y que tiene que ver con que la historia no solo se refiere al pasado de nuestros museos y nuestros recintos culturales, sino que tiene también un papel central en su definición, en lo que somos actualmente y en lo que queremos ser hacia el futuro, ¿no? Por lo que resulta fundamental desarrollar y fortalecer acciones encaminadas a conocer, a preservar y a difundir la memoria histórica de nuestros recintos. Quizá ustedes ya lo hayan trabajado y lo estén trabajando en la red de centros culturales del Banco de la República. Si ese es el caso, tal vez les parezca ya un poco redundante algunas de estas ideas, pero bueno, creo que hay cosas valiosas y me gustaría planteárselas. En segundo lugar, quisiera resaltar el hecho de que resulta necesario propiciar la reflexión y el diálogo en torno al concepto mismo de historia, como les decía al inicio de esta sección, así como sobre las diversas formas en que podemos llegar a entender la historia, en que la historia puede expresarse, documentarse, preservarse y difundirse en nuestros museos y centros culturales, ¿no? Entonces, a partir de esto, me gustaría empezar por esto ya. Muchas veces cuando nos hablan o cuando pensamos sobre la historia de nuestros museos, de nuestros recintos, lo primero que nos viene a la mente es el pasado del edificio que alberga el recinto, ¿no? Así como los momentos más representativos, quizás de su fundación hasta la actualidad. Y sin embargo, eso es solo una parte de la historia de nuestros museos, ¿no? Pues si el pasado fuera lo único que define a la historia de un centro cultural o de un museo, entonces los recintos que tienen poco tiempo de haber sido fundados serían recintos sin historia o casi sin historia, lo cual es una formulación a todas luces incorrectas, ¿no? Y aquí subrayar eso, que es común que asociemos la historia esencialmente con el pasado, porque así nos lo han enseñado a lo largo de nuestra formación escolar, ¿no? Y no solo en la formación básica, muchas veces ya en la formación profesional llegamos a las clases de historia que nos enseñan fechas, cronologías, personajes, héroes, villanos y el pasado, nada más. Eso es la historia. Muchos niños y otros no tan niños aprenden a odiar la historia, no por la historia misma, sino por la forma como se las enseñan. Y esta es una lección también interesante para reflexionar en nuestro caso como gente que está al frente de centros culturales, porque a veces podemos tener grandes contenidos y cosas muy importantes que decirlas, pero si no sabemos enseñarlas de la forma adecuada, vamos a causar el efecto contrario. En vez de que la gente tenga atención e interés por acercarse, simplemente se va a dar la vuelta y se va a ir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, basado también en las ideas que tiene Marc Bloch, vamos a plantear estas reflexiones que están acá en la lámina porque creo que son importantes, ¿no? Decía Bloch que había un doble error en el hecho de considerar la historia como la ciencia del pasado, así como en identificar el tiempo únicamente como la cronología, y para él, como ya les dije, la historia es la ciencia de los seres humanos en el tiempo. El tiempo histórico, nos dice este autor, es una realidad concreta y viva, un flujo continuo de impulso irreversible. Nos dice que es la sustancia misma en la que están sumergidos los fenómenos y el lugar en el que resultan inteligibles esos fenómenos, ¿no? El tiempo para Bloch es un continuo y también un cambio perpetuo. Por lo tanto, la historia, en un sentido amplio,
comprende desde el pasado remoto hasta eso que llamamos el presente, que no es más que el último eslabón en el devenir continuo de los hechos relacionados con los seres humanos y sus obras a través del tiempo. Porque créanme que si yo echo a andar ahorita mi cronómetro, mi reloj, y lo pongo aquí, y les digo, bueno, ahorita es el presente, este momento, este segundo que estoy enunciando estas palabras, estamos en el presente. Sin embargo, las manecillas de mi cronómetro siguen avanzando, ¿no? Eso que llamamos presente realmente no está quieto, no está congelado, es flujo temporal, es movimiento. Y el presente más inmediato, que puede ser este mismo, no es más que un pasado muy cercano, pero forma parte del devenir de los seres humanos a través del tiempo, ¿no? Y esto creo que son ideas interesantes para reflexionar, sobre todo si queremos entender lo que planteamos acá. ¿Cómo es la historia de nuestros recintos? ¿Cómo se expresa esa historia? ¿Cómo podemos rescatarla y documentarla? ¿Cómo podemos sistematizarla? ¿Y qué tipo de productos y beneficios podemos obtener de este proceso, ¿no? Sobre estas ideas, pues bueno, me gustaría expresar algunas reflexiones, ¿no? Punto número 1, ¿cómo es la historia de nuestros recintos? Yo no conozco, no les voy a decir a detalle, no conozco, conozco muy poquito acerca de la realidad de la red de museos, centros culturales del Banco de la República, pero me atrevo a decir que estas reflexiones que nacieron de mi propia realidad sirven también para pensar un poco la realidad de ustedes. Ahora ustedes me lo van a decir, tal vez yo me equivoco, pero a ver, yo pienso que en primera instancia la historia de nuestros recintos es muy amplia y profundamente diversa. Es una historia que está compuesta por una serie de voces y testimonios también muy diversos, ¿no? Y se van a expresar en fuentes también que son disímiles, fuentes escritas, fuentes orales, fuentes impresas, fuentes audiovisuales, etcétera, ¿no? Parte de esta información que nos habla de la historia de nuestros museos y nuestros recintos es de fácil acceso y mucha otra requiere de una mayor investigación para poder entenderla, ¿no? Mucha de esa información ya existe y efectivamente está en nuestros archivos y en otras cosas, pero también mucha de esa información que tiene que ver con la historia de nuestros lugares la generamos día a día. La generamos día a día y a veces no tenemos un orden y un método para sistematizarla y organizarla. Es información muy valiosa, ¿no? Me atrevo a decir también que la memoria histórica de los recintos y los museos culturales, los museos y los recintos culturales del Banco de la República es diversa no solo por el hecho de que los museos de esta red sean también distintos entre sí, sino también porque seguramente o muy probablemente es una memoria que en algunos casos ha sido ampliamente documentada, quizá en libros, en exposiciones y en otros productos. Me imagino que, por ejemplo, los museos del oro, el Museo del Oro de Bogotá o algunos otros tendrán libros, habrán hecho exposiciones sobre su historia y todo, ¿no? Pero también en algunos otros casos seguramente se ha trabajado muy poco o nada, ¿no? Habrá recintos o centros culturales que no han trabajado, no se conocen, no han documentado todavía ni rescatado su memoria histórica, ¿no? Incluso aquellos centros de aquellos recintos donde sí se ha hecho el trabajo, les aseguro que hay temas que aún todavía no se trabajan. Incluso, pues eso, tiene que ver este asunto con cómo entendemos y cómo concebimos la historia, ¿no? ¿Cómo se expresa esta historia? Bueno, pienso que se expresa también de formas muy distintas, ¿no? Efectivamente, por una parte, está en la edificación misma, ¿no? Pero también está, bueno, entendiendo la edificación, por un lado, el edificio, pero también, por otro lado, el centro cultural o el museo específico, ¿no? En algunos casos, claro, el edificio se construyó específicamente para esto, pero en algunos otros, o al menos eso sucede acá en México, los museos y los centros culturales ocupamos edificios que ya existían previamente, y algunos de ellos edificios históricos y monumentos que son también muy importantes y muy valiosos, ¿no? Bueno, la historia efectivamente puede estar en la edificación misma, pero también está en las colecciones que exhibimos, ¿no? Está nuestra historia en los personajes asociados con la fundación y con el desarrollo de nuestros museos, centros culturales. Esta historia está en la memoria también de sus directores, en las anécdotas de sus trabajadores y desde luego también en las anécdotas y en la perspectiva y en la vida de sus visitantes.
así como de todos aquellos personajes que han hecho de nuestros museos, centros culturales, una parte importante de su vida, ¿no? Y esto yo creo que a todos nos pasa, que hay cierto tipo de personajes que adoptan nuestros espacios, adoptan nuestros museos y se vuelven parte de esos, y los vemos constantemente apareciendo en todas las cosas que hacemos, ¿no? Y esto es muy importante porque ellos también forman parte de esta historia y tienen también una memoria que es muy importante rescatar para poder entender quiénes somos, ¿no? Y aquí, desde luego, se toca también con el tema del estudio de públicos, que es un aspecto fundamental. Muchas veces yo he visto estos asuntos del estudio de públicos como aplicados únicamente a la satisfacción del visitante, como si fuéramos un hotel y a ver qué le gustó y qué no le gustó, para que la próxima vez tengamos más de lo que sí le gustó y quitemos lo que no le gustó. Bueno, esa parte puede ser importante, pero no es lo más importante. Lo más importante, creo yo, es qué tanto podemos entender de la gente que nos visita para también pensar qué es lo que podemos ofrecerle, cuál es lo más adecuado y cuál es la mejor forma de ofrecerle las cosas que nosotros queremos llevar hasta ellos, nuestra oferta cultural y patrimonial, ¿no? Entonces, bueno, la historia de nuestros museos, creo yo que está también en la documentación, como les decía, y la sistematización de las actividades que realizamos día a día, así como en la historia, y esto es muy importante, de nuestros vecinos, que a veces no los volteamos a ver, pero todos esos lugares, edificios, familias, gente que vive en torno a nuestros recintos, tienen memorias y tienen una historia que va muchas veces de la mano con nuestra propia historia. Y en la medida que seamos capaces de rescatarla, vamos a estar rescatando también nuestro propio memoria histórica, ¿no? Y bueno, desde luego que muchas de estas historias de nuestros recintos y de nuestros museos pueden estar en sintonía y están en sintonía con la historia local, con la historia regional y con la historia nacional, ¿no? Y pienso yo que si lo pensamos más, vamos a descubrir que también la historia, entendida en un sentido amplio, puede expresarse en muchas partes, ¿no? ¿Cómo la rescatamos? ¿Cómo podemos documentarla? Bueno, a partir, siento yo, de las necesidades, las posibilidades y la realidad de cada museo y de cada centro cultural, nosotros, los directores, podemos decidir o reflexionar sobre qué aspectos son los que nos interesa abordar en primera instancia y cuál es la posibilidad que tenemos de hacerlo, ¿no? Haciendo valer para este fin, entendiendo que quizá no todos los recintos o todos los museos tengan el mismo tamaño, ni la misma cantidad de personal, ni la misma cantidad de profesionales, pero las fortalezas de pertenecer a una red pues nos pueden apoyar en eso, ¿no? En que aquellos quizá recintos que no tengan el personal, la posibilidad de llevar a cabo alguna de estas cosas, puedan apoyarse justamente en la red para hacerlo, ¿no? Ok. Nuestros museos y nuestros centros culturales, sus realidades, como les decía, son muchas y muy diversas. Por lo mismo, creo que no es posible y tampoco deseable establecer lineamientos generales para un trabajo de rescate y documentación de la memoria histórica. Sin embargo, creo que sí se pueden proponer algunas variables para ir estableciendo qué aspectos abordar, ya no como lineamientos, porque los lineamientos sabemos que son inflexibles, sino como una guía metodológica que sugiera qué elementos son pertinentes de abordar, ¿no? Déjenme mostrarles una imagen y ahorita hablamos del último punto que tiene que ver con los productos y beneficios que podemos obtener. Ajá. Bueno, ¿cuáles serían algunos de los puntos que yo creo que puedan ser relevantes? No son los únicos, ¿eh? Esto es una primera reflexión y lo que a mí se me ocurrió. La invitación es que cada uno de nosotros lo pensemos y vayamos bajando cuáles otros puntos, ¿no? Ya los comenté de alguna forma en lo que hemos hablado, ¿no? Por un lado, la historia del edificio y sus constructores, si es que la hay. Ajá. Una historia como institución museal o como centro cultural, propiamente. La historia y experiencias de quienes colaboran en el museo, quizá un tipo de anecdotario o historias de vida de nuestros trabajadores. Sabemos que muchos de ellos a veces llevan buena parte de su vida trabajando en nuestros recintos. Ajá.
Esta historia también se puede documentar y se debe documentar a través de procesos de trabajo, los resultados del trabajo, todo lo que hacemos, exposiciones, eventos, talleres, vinculación comunitaria, comunicación patrimonial, etcétera. Y desde luego, como les decía también, con el tema de los visitantes, ¿no? No solo la opinión del museo como institución, sino también las anécdotas, la relación o la memoria que genera el museo con su vida cotidiana y propiamente con el tema de los estudios de público, ¿no? Por comentarle algunos aspectos. ¿Qué podemos obtener? ¿Qué beneficios y qué cosas interesantes podemos obtener de un trabajo como este? Bueno, déjenme nada más ver si no me estoy brincando esta parte. Perdón, antes de los beneficios, sí es cierto, antes de los beneficios, aquí ligado con esto, ya sentía yo que algo se me estaba yendo. Qué bueno. Miren, creo que un ejercicio, una reflexión como esta puede ser relevante, pero nadie les puede decir exactamente cómo hacerla. Yo creo que cada director y cada persona que está al frente de cada uno de nuestros centros somos quien podemos tener la idea. A mí se me imaginó que la historia, y más en términos amplios como le estamos planteando, puede estar relacionada con otras dimensiones, y esas otras dimensiones son muy importantes también de conocer para entender nuestro pasado, nuestro presente y hacia dónde nos dirigimos en el futuro, ¿no? Y puse este esquema solo como ejemplo. Se me ocurrió que la historia y sus productos pudieran ser un gran contenedor general, que sería aquí este óvalo naranja, ¿no? Pero de ese gran contenedor general podríamos también en este proceso de rescate y documentación de nuestra memoria encontrar compartimientos particulares, ¿no? Que tienen todo que ver con esta definición de quiénes somos a partir de lo que hacemos, ¿no? Un primer compartimiento sería el diagnóstico de toda nuestra problemática, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras áreas de oportunidad, etcétera, ¿no? Un segundo compartimiento pudiera ser la misión, porque dentro de esa gran misión que institucionalmente todos ustedes tienen como parte de la red del Centro del Banco de la República, también cada centro cultural y cada museo tiene una serie de obligaciones y una serie de realidades que lo ligan con sus comunidades, con el lugar donde está, con las sociedades a las que sirven, y esa misión general tiene que afinarse y construirse también como una misión particular para poder definir la misión de nuestro museo, ¿no? Bueno, les decía, a mí se me ocurría que este gran contenedor de la historia pudiera ser uno, pero que se desprenden estos otros contenedores, el del diagnóstico, el de la misión y desde luego el de la visión a futuro. La pregunta sería, ¿qué otros compartimientos sería posible incluir, no? Porque desde luego que si entendemos la historia en este sentido amplio y general, pues bueno, tendría también una serie de implicaciones y de informaciones que tenemos que recuperar para darle un uso práctico, para mejorar nuestros recintos, para planear, para ver quiénes somos, quiénes hemos sido y desde luego también quiénes queremos ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eso, pienso que no hay, desde luego, una sola forma de rescatar y documentar esta memoria histórica, pero sin embargo existen una serie de métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas que provienen tanto de la historia como de la antropología, a partir de las cuales se pueden diseñar una serie de instrumentos que resulten adecuados a las necesidades e intereses específicos de cada recinto, ¿no? Así como creo yo que cada director es el que puede saber qué es lo que más me interesa o qué es lo que más me viene bien para empezar a abordar esta memoria histórica, también creo que va a depender de eso el diseño de algunos de estos instrumentos para recuperar esta memoria, ¿no? Se trataría en todo caso de una invitación para que cada uno de ustedes, en la medida, insisto, nuevamente, de sus posibilidades e intereses, fueran incluyendo en su agenda un espacio permanente para actividades en favor del rescate y la documentación de su memoria histórica, que insisto, no es nada más la memoria del edificio, no es nada más de los que trabajan ahí, sino también de nuestros visitantes, de nuestros vecinos, de la región y del lugar donde estamos ubicados, ¿no? Ahora sí, por último, ¿qué podemos producir a partir de este proceso de rescate y documentación? Bueno, este trabajo, además de ayudarnos a entender quiénes hemos sido y quiénes somos actualmente, puede ser muy rico también en cuanto a la generación de diversos tipos de productos que pueden ser a corto, a mediano, a largo plazo, etcétera. Por ejemplo, se pueden producir exposiciones virtuales o presenciales sobre la historia de nuestros recintos en lo individual o en relación a otros recintos de la propia red.
también daría material para realizar diversos productos audiovisuales que den proyección y presencia local, nacional e internacional a cada uno de nuestros recintos. Por otra parte, también se pueden realizar diversos eventos académicos como ciclos de conferencias, conversatorios o talleres, y también distintos tipos de publicaciones, ¿no? Impresas o en línea, en formatos diversos, desde pequeños materiales de difusión hasta números temáticos de revistas, un gran libro sobre la historia de los centros culturales del Banco de la República, o una colección de libros dedicada a distintos centros de distintos museos. Porque claro, con el concepto de cultura pasa lo mismo que con el de historia, o todavía más, ¿no? ¿Qué significados le suele dar a la gente a la palabra de cultura? ¿Se les ocurren algunos? Cuando habla la gente de cultura, ¿de qué habla? Por ejemplo, en caso de que alguien esté alzando la mano o algo, por favor me ayuda, Sandra, porque solo tengo en mi pantalla la presentación y no veo las manitas, nada. ¿Sale? Bueno, por ejemplo, yo encuentro, no sé si estén de acuerdo conmigo o no, yo encuentro de que en el uso cotidiano muchas veces la gente habla de la cultura como sinónimo de conocimiento, ¿no? Alguien muy culto, que ha leído muchos libros, esa persona es muy culta, ¿no? A veces se utiliza la palabra cultura como sinónimo de refinamiento, también alguien que es muy exquisito, muy refinado, una persona muy culta. A veces cuando nos hablan, pues eso, va a haber una feria con actividades culturales, bueno, pensamos en otro tipo de cosas y ahí se le da otro contenido a la cultura. Por eso para mí era interesante dejarles el texto breve de Angelo Altieri, que reflexiona un poco de cómo ha sido construido históricamente este concepto de cultura. ¿Alguien quisiera hacer una aportación? Sí, hola, bueno, quiero aportar algo que me dejó el texto. En todos los tiempos, pues yo creo que se han documentado influencias de unas culturas sobre otras. El problema radica en que si los seres humanos de una cultura pueden decidir libremente si quieren aceptar tales influencias, precisamente porque la cultura no es solo lo que se encuentra en museos, teatros, bibliotecas, sino también lo que está en las calles, en las casas. La opción de una influencia cultural con alternativas culturales tienen que ver con la identidad, creo yo, una identidad colectiva de una población, o sea, de cómo ésta ve la vida y quiere vivirla y qué sentido encuentra en ella. Así es, totalmente de acuerdo, y es muy importante que lo que acaba de subrayar nuestro compañero, porque efectivamente la cultura entendida en su sentido amplio está profundamente ligado con la identidad y desde luego también con la historia, ¿no? Y con nuestro entorno, y entonces la cultura se vuelve algo que está vivo y que nos rodea, ¿no? Todo el tiempo, que estamos en interacción y estamos inmersos también dentro de ella. ¿Ah? ¿Le escuchamos la otra participación, por favor? Hay dos manitos, Ivonne y Oscar. Adelante. Aló, ya. Sí, a mí frente al tema del texto creo que me deja una conclusión y es que, pues no sé, a mí me pareció un poco como si pasáramos de un momento de la historia y de la concepción de la cultura a otro y no sé, y se transformara 100%, digamos, esa noción de cultura y lo que yo siento y pues un poco en términos de nuestras culturas es que de todas maneras el texto está planteado desde una perspectiva un poco eurocentrista, que habla, digamos, como esos paradigmas muy desde allá. Esa es como una percepción mía. Y la segunda es que yo siento que claramente pues, esta cultura occidental y este recorrido tan interesante que nos hace el autor, digamos, afecta
y nos afecta como cultura a nosotros, y siento un poco que lo que tenemos hoy es como una unión de todos esos paradigmas. No es que hayamos superado los paradigmas y menos en nuestras sociedades. Por ejemplo, ese paradigma de la cultura asociada con lo religioso y la espiritualidad, en nuestro país lo vivimos y en nuestros territorios lo vivimos, es decir, hay un tema profundamente fuerte vinculado a la religiosidad y las prácticas culturales y artísticas ligadas a esa religiosidad y a esa espiritualidad visto desde otras culturas un poco más nuestras. Entonces, siento un poco como esa invitación del texto como a pararnos en lo que ha sido la evolución, un poco esa concepción de la cultura, pero a mi juicio personal, pues quería hacer esas dos reflexiones que tuve al leerlo. Gracias. Muy interesante, y yo creo que es apropiado también darnos cuenta de lo que menciona nuestra compañera. Efectivamente hay una carga etnocéntrica o eurocéntrica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Consideremos y tengamos bien presente que realmente eso que llamamos ciencia, y desde luego la historia y la antropología van de la mano por ahí, han sido construidas por Occidente, ¿no? Son una creación occidental que hasta tiempos muy recientes están empezando, digamos, a pensarse, a reflexionarse en el contexto de nuestras sociedades, ¿no? Porque nosotros, pues tampoco pertenecemos un poco a la tradición occidental, pero tampoco somos occidentales como tal, tampoco somos indígenas como tal, ¿no? Somos un producto de las circunstancias históricas y culturales que nos hacen eso como un híbrido muy particular, muy especial, ¿no? Y desde luego que muchos de estas ideas tienen un sesgo, ¿no? El sesgo, y ahorita vamos a platicar con lo que sigue, nos abre muy bien para el tema que sigue. Pero vamos a escuchar la otra participación, por favor. Bueno, en relación con eso, bueno, aparte de lo que en la introducción decía algo así como que la cultura se relacionaba como con una serie de códigos simbólicos compartidos pues por un grupo social específico, y que además eso también, la cultura permeaba esas relaciones humanas. Entonces, lo que yo sí alcanzo a ver dentro de toda esa serie de conceptos es que finalmente el concepto de cultura todavía está en construcción, a pesar de que se hayan emitido y se hayan estructurado unas categorías para definirlas, pero es un concepto que todavía lo estamos construyendo. Y esto lo estamos construyendo dependiendo también como de esas presiones sociales en los que nos enfrentamos día a día. Es decir, hoy en día nuestras sociedades están enfrentadas a una serie de cuestiones que quizás hace 10, 20, 30 o el siglo pasado a lo mejor no los teníamos. Entonces, desde ese punto de vista, considero que aún estamos en esa vía de poder como incorporar nuevas categorías, nuevos elementos para poder finalmente estructurar ese concepto de cultura, saliéndose pues digamos de lo que tradicionalmente la gente maneja, porque en el común de la gente, tal como lo decía el conferencista, pues no, la gente cree que cultura no solamente son las buenas maneras, pero por ejemplo no sería cultura algo que ética y moralmente fuera algo no correcto, digámoslo así. Entonces, digamos que todavía estamos en esa vía de poder estructurar realmente un concepto, digamos, que pudiera ser aplicado, digamos, a todas las expresiones y a todas las manifestaciones de las poblaciones del mundo entero. Así es, y muy importante lo que mencionas. Realmente está este concepto, como la ciencia en general, en un proceso abierto, constante de construcción, de afinamiento. En el siglo XIX, durante buena parte del XX, todavía se pensaba que la ciencia el fin de la ciencia era llegar a las verdades últimas. Hoy en día, tanto en las ciencias exactas y más en las ciencias sociales, ha cambiado, nos hemos vuelto más modestos, ha cambiado esta pretensión, ¿no? Y ahora entendemos que cada concepto, cada aportación nos acerca un poco más a los temas y a los objetos de nuestras reflexiones y nuestros estudios. Desde luego que el concepto de cultura no es la excepción, ¿no? Es un concepto que sigue en crecimiento, que sigue en debate y que desde luego está buscando la forma de adecuar y poder reflejar las distintas realidades que encontramos dentro del mundo, ¿no? Entonces,
desde luego que es un producto, un hijo de su época, como todo el conocimiento, ¿no? Y esto nos liga directamente, perdón, ¿no había otra participación? ¿Seguimos adelante? Hay tres manitos más levantadas, Eduardo. Bueno, las podemos hacer brevemente para poder seguir adelante. Los escuchamos porque es muy interesante y es importante. Gracias, adelante. Sí, profesor Eduardo, pues que me llama la atención también un poco en relación a lo que han comentado mis compañeros, que el texto propone una visión de la cultura muy, de alguna manera, de una élite, ¿no? Sigue dándole una carga muy elitista a lo cultural. De hecho, hay un párrafo donde él dice: me permito pensar que si todos tuviéramos un mínimo de formación humanística, viviríamos en un mundo mejor. Y líneas atrás dice: recuérdese que la educación humanística, además de servir como medio de expresión y perfeccionamiento del pensamiento y para el refinamiento del gusto estético, prepara para una vida digna y plena de espiritualidad. Y me preguntaba yo, ¿qué es el refinamiento del gusto estético? O sea, ¿qué es eso? Es a lo que yo le digo, si está bien o no está bien, si está dentro de los cánones que hemos tenido incorporados desde una visión occidental de lo que es culturalmente válido o no. ¿Cuál es el refinamiento del gusto estético en las culturas populares nuestras, en una América diversa, indígena, afro? Y ahí me genera como un cierto modo un poco, generó una resistencia. No, buenísimo. A eso se refería mi profesor, el doctor Carlos Aguirre, cuando hablaba de hacer una lectura. En él de hablar del periódico, pero en este caso del texto. Una cosa es que leamos simplemente las palabras y las entendemos todo, pero otra cosa es eso, que lo podamos entender y poner en diálogo con nuestra realidad. Y desde luego que pues está cargado también de una serie de ideas y de perspectivas propias del autor, y es muy interesante que ustedes lo estén subrayando, porque quiere decir que eso, que hacen esta lectura profunda del texto. Buenísimo. Adelante, por favor. Yo quiero referirme, buenos días, quiero referirme más bien como a la lectura que se hace desde nuestros centros culturales, la reflexión que nos profundiza el texto, donde nosotros vemos más como el aporte de esa cultura, como yo lo veo con inclusión, cómo lo puedo involucrar en el lugar en donde estoy. Entonces, creo que nos acerca más al momento, nos lleva a una reflexión desde toda esta historia y desde todo lo que nos da en diferentes momentos, y nos pone a pensar un poco en cómo lo voy a vivir actualmente, cómo lo hago con los públicos a los que tengo todos los días, a los que tengo en el centro cultural, de qué manera con las personas que trabajo. Es un contexto que tenemos cada uno en la región donde habitamos. Entonces creo que es un poco más como nos acerca, o a mí me acercó a esa reflexión. Y esto es fundamental, es vital, porque aquí en este tipo de charlas y en este tipo de interacción no venimos a formarnos como historiadores, no venimos a formarnos como antropólogos ni como científicos, pero venimos a ver de qué forma estas ideas que nos plantean estas disciplinas nos sirven para abordar la realidad, nuestro trabajo y nuestro trato con la gente y las comunidades a las que servimos. Muy, muy importante. Adelante, por favor. Víctor, adelante. Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Mi comentario es un poco en esa línea del comentario de Ángel y de Ivonne, es frente como a esos modelos o esos conceptos de cultura que nos imponen, ¿no? Y hago muy especialmente la pregunta es cómo entienden las comunidades ese concepto. Es decir, nosotros, digamos, lo que trabajamos en áreas culturales y las reflexiones teóricas y académicas que hacen sobre el concepto de cultura, digamos, lo que se quedan como en esa esfera siento yo como arriba, pero realmente nos estamos preguntando cómo entienden las comunidades el concepto de cultura, porque de pronto vemos cómo lo viven, pero no sabemos cómo lo entienden. Y me preocupa un poco porque siento que hay una generalización del concepto. Entonces, yo hace pocos días iba pues, en un automóvil y alguien cometió una imprudencia. Entonces alguien en el automóvil dijo, qué falta de cultura. O escuchamos decir también, por ejemplo, la cultura de la violencia o la cultura del cuidado. Entonces, siento que hay una generalización del concepto un poco preocupante desde mi punto de vista. Gracias. Sí, sin duda, y pones también el dedo, nuestro compañero pone el dedo en un asunto que es fundamental, que es la construcción de categorías desde
una perspectiva externa, como muchas veces lo hizo incluso la propia ciencia social desde afuera, juzgando lo que a mí me parece, lo que yo creo que es, lo que yo pienso que es lo correcto, y dando poca importancia a la visión interna, a lo de adentro, a lo que los propios actores y las propias comunidades portadoras de estas culturas piensan de sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la antropología ha abierto un camino y un espacio interesante, y ahorita mismo lo vamos a ver. ¿Habría alguna otra participación o vamos adelante? Correcto. Entonces, seguimos adelante. Bueno. Sí, hay otra más. Sí, Camilo, dale, Camilo, pasa. Buenos días. Bueno, me llamó la atención que el texto nos invita a no separar las diferentes formas de conocimiento humano, en cambio a integrarlas en función de la dignidad humana y el intercambio de conocimientos. Entonces, como algo totalmente diferente a lo que se vivió en las primeras conceptualizaciones de la cultura, es la invitación del autor. Eso me parece muy importante con base a lo que ya dijeron los compañeros. Gracias. Muy, muy interesante también, porque independientemente la cultura y conceptos de cultura ha habido muchos, ¿no? La antropología ha tenido un aporte importante sobre eso. Hoy en día no es la única disciplina que ha reflexionado, abordado y hecho aportes importantes sobre la cultura, pero si algo tienen en común todos o casi todos los conceptos de cultura, es esta visión globalizadora, esta visión que abarca muchas realidades, que es una visión, pues eso, como globalizante, ¿no? Que es muy, muy importante para poder entender la cultura como un todo. Correcto. ¿Habría más participaciones? No, Eduardo, podemos. Bueno, muy bien. Entonces, déjenme presentarles a un personaje. Así como yo les dije que la historia tiene poco tiempo como disciplina científica y que nació en el siglo XIX, en el caso de la antropología no es distinto. De hecho, la antropología tiene un poquito menos de tiempo. Nació hacia finales del siglo XIX, a pesar de que, claro, tenía muchos antecedentes y muchos personajes que pueden considerarse precursores. Lo mismo pasó con la historia. Hay muchos personajes que pueden considerarse precursores, ¿no? Pero que realmente la historia científica nace ya en el siglo XIX. Igual que la antropología como ciencia va a nacer en el siglo XIX. Déjenme presentarles a este personaje que les voy a mostrar a continuación, pero les voy a pedir también una cosa. En lo que ustedes leen la cita que pongo aquí, yo voy a ir corriendo a servirme un vaso de agua. Me voy a tardar unos segundos nada más, pero no crean que me escapé, ni que me di a la fuga, ni nada, por favor. Es que se me seca mucho la garganta, ya me acabé mi agüita y me voy a servir un vaso con agua rápido. Por favor, lean la cita siguiente. Gracias.